Bienvenidos a esta nueva cápsula que hemos intitulado Introducción a la seguridad operacional o a la seguridad operativa. Va mayormente dirigido a los mandos medios de seguridad privada y áreas gerenciales, aunque su aplicación y conocimiento es de uso general, así que los conceptos pueden ser tan fáciles y amigables que podemos manejarlos todos. El objetivo es que aprendamos a prevenir, a mitigar y a afrontar los riesgos durante el desarrollo de todas y cada una de nuestras operaciones, ya sean en campo, en gabinete o en las áreas donde llevamos a cabo o desempeñamos nuestras funciones. Hemos instituido una herramienta para este análisis y esta herramienta la hemos nombrado Marco de Gestión de la Prevención y la Seguridad Operacional. Explico entonces, este marco de gestión implica que haya elementos y que esos elementos van a ser los que enmarquen los procesos. Así pues, el marco de gestión de la prevención y la seguridad operacional se compone de 5 elementos. Estos 5 elementos vamos a analizarlos rápidamente y a ponderarlos. ¿Qué tan importantes son? Para mí, la evaluación es el aspecto más importante del marco de gestión de las operaciones. La evaluación es muy importante porque como procedimiento inicial implica que haya una observación, que nos podamos inmiscuir bien, que podamos con todos nuestros sentidos y con ánimo de entender cómo es el entorno. Las compañías, mayormente las que son transnacionales o las que están con presencia en toda la República, bien saben que todos los entornos son diferentes. En unos es más fácil llevar a cabo las operaciones y en otros se dificulta en verdad mucho. Y esto tiene que ver con que haya habido un buen análisis de ese entorno, una buena evaluación de ese entorno, qué riesgos asociados trae a ese tipo de operaciones que estamos haciendo. Y entonces, una vez hecho una buena evaluación, sabremos los probables impactos que podemos recibir derivado de nuestras vulnerabilidades, ¿no? Pues bien, una vez que ya tenemos un buen análisis del entorno, una buena etnografía, también le llamamos de esa manera, una buena etnografía del lugar, procedemos a la planificación. En esta planificación, nosotros ya vamos a tomar en cuenta cómo poder mitigar esos riesgos que tanteamos, esas amenazas que están más allá de nosotros, cómo las pudiéramos mitigar, y por eso hacemos una serie de preparativos exhaustivos para llevar a cabo procedimientos en caso de. ¿Qué pasaría en caso de? En un escenario ideal todo nos sale tranquilamente, todo resulta sin novedad. En un escenario un poco más riesgoso o no deseado, ya tendríamos que tener en cuenta cómo mitigaríamos esos riesgos. Aquí en la planificación es muy importante que se retomen, que se refuercen, que se tengan a mano los procedimientos sistemáticos operativos, o PCO. Les decimos en algunas áreas, les decimos, oye, pues haz las cosas conforme a PCO. ¿Cuál es el PCO? Procedimientos sistemáticos operativos. En otras palabras, pues son protocolos. Eso se hace no como creas, no como quieras, sino como te parezca. Se hacen de esta manera, porque ya se hizo un estudio previo y es la mejor manera de reaccionar. En otros lugares no le llaman PCO, le llaman POE, que significa procedimientos operativos estándar. Y lo mismo, le van a decir a alguien, oye, pues apégate a los procedimientos operativos estandarizados. Eso es lo que ya tenemos, así es como lo deberías hacer. Bueno, pues muchas veces los compañeros desconocen los procedimientos sistemáticos operativos, los procedimientos operativos estándar. Y precisamente los protocolos, en otras palabras, estos dos términos significan protocolo, se hace de esta manera. Precisamente hacer las cosas de la misma forma nos permite estandarizar nuestros procesos. Y una compañía que se caracterice por tener todos sus procesos estandarizados, entenderemos que sigue mucho mejor las normativas internacionales, así como la norma oficial mexicana para el transporte, para el monitoreo, ¿verdad? Para la cadena de distribución. Entonces las compañías que tienen y siguen los protocolos de una manera más disciplinada, desde luego que alcanzan estándares y certificaciones mucho mayores que aquellas que van pensando que se hacen las cosas de forma improvisada o que las hacen sin haberlas planificado.
Bueno, nosotros ya planificamos y pasamos a la siguiente etapa que hemos llamado implementación. En esta implementación ya se vuelve muy delicado porque ya estamos pilotando, ya lo estamos ejecutando, ya estamos en campo desplegando nuestras operaciones, y aquí entonces todos sabemos que debe haber una disciplina muy férrea, que debe haber restricciones. Los protocolos implican mucho que haya restricciones. Oye, esto no lo puedes hacer, bajo ninguna circunstancia puedes hacer esto otro. Debe haber disciplina, debe haber restricciones, porque debe haber una observancia de los protocolos y de las medidas y de la normativa interna de la compañía, de la empresa. Esto tiene muchísimo que ver con que ya todo el personal haya tenido un grado de aceptación a esas normas, y la aceptación del personal ya implica que entonces el clima organizacional haya sido bueno, porque hay capacitación constante y porque las personas ya no les chocan los protocolos. Sobre todo a los mexicanos, cómo nos cuesta trabajo seguir protocolos porque no somos disciplinados. Pero en seguridad privada y en seguridad integral y en seguridad en general no podemos ser indisciplinados, debemos tener un mayor grado de aceptación de lo que es un protocolo y de cómo lo vamos a sacar adelante. Y entonces eso nos podría llevar al éxito. Junto con este otro factor, que es el liderazgo efectivo. El liderazgo efectivo podríamos llamarle supervisión, pero la supervisión pues la puede hacer alguien que no sea un buen líder. Por eso no me gusta decir supervisión. Supervisa cualquiera y hasta le pagan, pero lo hace mal muchas veces. Cuando decimos liderazgo efectivo, ya no pienso en un supervisor, pienso en alguien que tiene el papel de responsabilidad de que pueda observar si se está llevando a cabo todos los procesos, como hemos dicho. Va a analizar, va a registrar lo que está sucediendo, va a tomar nueva información y va a verificar. Y entonces el liderazgo efectivo implica que alguien está capacitado y que lleva a cabo también un protocolo para él, y que tiene que ver con que pueda nuevamente como evaluar lo que está sucediendo y pueda desagregar de ahí cuáles son las novedades que se están sucediendo y si se está llevando a cabo todo como lo hemos planificado. Y nos lleva al siguiente paso, que es la verificación. En la verificación ya va a ser un cúmulo de datos que el proceso ya terminó, bien o mal, ya se llevó a cabo la planificación, ya hubo un análisis, ya hubo una observancia y ya llegamos a esta etapa que nos va a permitir hacer circular nuestro procedimiento. Hacerlo circular es que volvamos de la verificación nuevamente podamos regresar a lo que habíamos nombrado como evaluación. El proceso es cíclico, porque no todas las operaciones, aunque sea la misma operación, cuando la vuelves a hacer no es igual. Las operaciones y los proyectos son como las personas, aunque sea el mismo, aunque sea en la misma ciudad, aunque sea la misma entrega, vuelves a correr diferentes riesgos. Por eso es importante que haya un supervisor, que nosotros decimos un líder efectivo, que lleve a cabo los procesos de una manera adecuada y que pueda retroalimentar. Y en esta última etapa del marco de gestión, que es la verificación, hacemos un círculo y se vuelve a retroalimentar con todos los nuevos riesgos que vimos, con todas las fallas que pudo haber, y esto va a robustecer ese sistema, y un sistema que va siendo más robusto se va elevando y elevando y elevando a un grado, nunca vamos a llegar a lo perfectible, pero sí lo vamos a buscar. Nunca vamos a llegar a la perfección, pero siempre la vamos a corretear, ¿no? Eso hace un buen líder. Y seguimos pues ya con el riesgo, porque de eso se trata. El marco de gestión de riesgo se compuso de estas etapas que acabo de mencionar, pero luego vamos explicando, ¿no?, cómo se puede desarrollar de una buena manera la observación. Bueno, ¿qué es el riesgo? Ya hemos dicho en otras cápsulas que los riesgos son todas aquellas amenazas que están alrededor de una operación, alrededor de nosotros, y que se conjuntan, se citan las amenazas con nuestras vulnerabilidades. Vulnerables siempre somos, a veces más, a veces menos. Las amenazas siempre están, a veces más, a veces menos. No importa, cuando se juntan nuestras vulnerabilidades con las amenazas, tenemos un riesgo. Y lo que vamos a explicar ahora mismo es cómo vamos a contextualizar la situación y cómo vamos a clasificar y poner índices al riesgo,
que el riesgo va a ser la combinación de amenazas y vulnerabilidades. Sabemos que nunca podemos estar a salvo de algún riesgo, pero sí podemos mapear y ponderar las escalas de este. Comenzaremos diciendo que entonces hay riesgo muy bajo cuando no percibimos algún tipo de amenaza de forma latente o ya manifiesta, pues no la vemos, no la percibimos, por lo que nuestras actividades, nuestros proyectos, programas, nuestras operaciones se pueden llevar a cabo de una forma cotidiana sin ninguna novedad aparente. Pero no siempre es así, por lo que hay ocasiones en que hay riesgo bajo y hay que clasificarlo. Nosotros decimos que se puede entender el riesgo bajo como pues percibimos ya algún malestar político, económico y social. La delincuencia o los sistemas judiciales y policiales pues están en desequilibrio, incluso puede haber alguna hostilidad de los locales, de las personas que viven ahí. Esto, ¿cómo se mapea? Pues cuando se hizo una buena etnografía, y la etnografía la asocié yo en el marco de gestión de riesgos, la asociamos, recuerden ustedes, a la observación. Se asoció mucho la etnografía a la evaluación de qué, de ese lugar, de esa zona donde vas a operar, cómo son las personas de allí, cómo es la región, qué costumbres tienen, cuáles son sus actividades, cómo las desarrollan en el año, cuáles son sus costumbres, su cultura. Eso es parte de una buena observación, eso es parte de que haya habido una buena evaluación de ese lugar donde tenemos operaciones por alguna razón. Quisiéramos tener operaciones en cada uno de los 2000 municipios de la República Mexicana y más allá, pero habrá que conocer entonces cómo son sus factores sociopolíticos, ¿verdad? Hacer una etnografía. Ya habíamos comentado en el marco de gestión que esa evaluación nos lleva a esto, en donde ya podemos saber en un riesgo bajo cuando hay cierta hostilidad de los locales, en la región no está completamente en paz y pues implica un grado de riesgo que sin embargo nos permite operar bien. Pero después viene un riesgo medio, y en este sí ya de plano hay presencia de cárteles o grupos organizados, y bueno, ya tenemos incluso algunos enfrentamientos entre ellos por este fenómeno de pelear el territorio, desde luego, ¿no? Esto puede llevar a que haya incluso restricciones en los caminos, en las aduanas, y eso, pues sí, en efecto podría entorpecer nuestras operaciones. Todavía es salvable, pero es un riesgo que vamos a calcular como medio o vamos a mapear como medio. Y nos da paso al siguiente tipo de riesgo, que ya sería un riesgo alto. Aquí sí de plano ya podemos ver que hay acciones militares, ¿no? De la Guardia Nacional, de las policías federales, ya hay en directo presencia tanto de grupos como de policías. Y esto ya nos va complicando la situación. Puede ser que ya incluso haya amenazas directas contra las empresas, ¿verdad? Contra todo lo que sea ajeno a lo que allí se está llevando a cabo, y esto podría suspender o limitar ya bastante las operaciones y los proyectos, pues desde luego que ya no son tan deseables en un lugar que tiene este tipo de complejidades que estamos describiendo, y va a dar paso pues a un riesgo muy alto. En este riesgo muy alto ya es posible que haya ataques incluso a nuestras oficinas, a edificios gubernamentales, a las empresas, que el Estado ya esté convulso, el Estado mexicano, que ya haya una cuestión, incluso un estado de excepción, que ya presidencialmente hayan marcado que en ese lugar después de alguna hora no puede haber movimiento, que ya sea imposible o muy difícil llevar a cabo las operaciones porque va a resultar muy costoso, o el grado de riesgo va a implicar la propia integridad física, y es donde podemos decir que entonces las operaciones se van a volver casi imposibles. Las empresas que trasladan valores, las empresas que tienen presencia a nivel nacional, entienden que en unas regiones es muy fácil llevar a cabo las operaciones con todos, ¿verdad? Con todos los protocolos, y que en otras es prácticamente imposible, y se tendrá que evaluar si se puede seguir llevando a cabo los proyectos en los lugares donde es muy riesgoso o no. Y entonces vamos a decir que llegamos a la etapa de estrategias de gestión de riesgos, y que hay 3 estrategias clave.
La primera estrategia, vamos a decir que es la aprobación, que es muy importante la aprobación, y es una estrategia que a mí me gusta mucho porque implica que haya responsabilidad social corporativa. Las empresas que llevan a cabo con éxito la responsabilidad social corporativa saben que se tienen que involucrar allá donde tienen sus operaciones, allá donde es difícil llevar a cabo las operaciones, porque ya hicieron una buena etnografía y conocen la cultura, las necesidades de la gente, dan empleo, se congratulan esas empresas y son bien vistas, son bien recibidas ahí donde están operando. Pues claro que esto tiene que ver con que ya identificó en esta etapa, ya se identificó bien cuáles son los actores clave, los que te pueden ayudar o los que te pueden fastidiar, y se trata de hacer alianzas estratégicas, nunca con el crimen organizado, pero sí con los stakeholders, que son las áreas gubernamentales y empresariales y sociales que están alrededor de donde tú tienes operaciones. Esto va a implicar que la gente te acepte, que la gente te reciba bien, y que una empresa que trabaja en un lugar que es riesgoso y que la gente lo cuida, imagínate, eso se logra mediante esta estrategia. La segunda estrategia ya tiene que ver con la seguridad integral, y eso es sí o sí pues una empresa que ya logró cumplir todas las normas, tanto las nacionales, las internacionales, las locales, allá donde vas a ir a operar, cumples con las normas, tu gente cumple con las normas, todos y cada uno de los involucrados en la cadena de gestión cumplimos con los protocolos y los procedimientos. Esto implica ya una empresa muy disciplinada que se va a adherir a la normatividad. Pero aún así, pues no estamos libres, ¿verdad?, con todo esto que estamos diciendo. Y la tercera estrategia pues ya tiene que ver con la reacción, la reactividad que hay que tener y que debe ser disruptiva, debe ser de inmediato. Hay que reducir los impactos y mitigarlos. En un momento dado, estar aliado con las autoridades, porque sí o sí muchas veces se va a requerir la presencia de las actividades de las autoridades para que puedan subsanar algunas de las cosas que nos pasan. Desde luego aquí habrá que hacer uso y va muy asociado a la seguridad situacional. ¿Qué es la seguridad situacional? Pues sí, tenemos que decirlo, no es lo mismo una camioneta con un grado de blindaje y con un equipamiento de avanzada que otra que no tiene tanto equipamiento ni tanto blindaje. Aunque las dos podrían ser eventualmente vulneradas, desde luego que esto que llamamos seguridad situacional, que es reforzar nuestros gastos en tecnología, confiar en la tecnología, en los nuevos sistemas de seguridad, estar a la vanguardia, pues sí nos va a ayudar. Desde luego que una empresa que puede invertir más en la seguridad situacional, pues sí va a tener un mayor grado o posibilidad de reaccionar de una mejor manera o de amortiguar un impacto o de retrasar algún evento no deseado. Entonces, pues sí es una estrategia finalmente para la reducción de impacto, la seguridad situacional, que tiene mucho que ver con la inversión en programas, en proyectos, en tecnología, en capacitación, ¿no? Aquí vamos a hacer una pirámide, por último, en donde vamos a presentar cuáles son las fases de la seguridad operacional, que esto es lo que va a ir cerrando esta cápsula del día de hoy, y yo puse como principal en la base de la pirámide, lo que va a sostener a todo es la evaluación, que va asociada a la etnografía, es decir, al análisis, al estudio, a la observancia, a la sensibilización de en dónde vamos a operar, con quién vamos a operar, cómo está la región, qué hacen esas personas, a qué se dedican, cómo beneficiamos en esa región si tenemos presencia o si tenemos presencia, ya nada más por eso ya incomodamos. Esa primera evaluación la pongo yo como la fase más laboriosa y la más grande, la más sensible, y está en la base de la pirámide. Después sigue la planificación, que es bien importante. Ya estoy haciendo un repaso para cerrar. En esta planificación pues ya vas viendo los riesgos y cómo mitigarlos, refuerzas tus protocolos, tus procedimientos sistemáticos operativos. Al momento de la implementación no deja de ser delicado, pero regularmente si tuviste una buena evaluación y planificación, tu implementación será buena. En esta implementación, que todos deseamos que sea exitosa, debe haber mucha disciplina,
debe haber mucha observancia por la normatividad de parte de todos y cada uno de nuestros colaboradores. Después viene el liderazgo efectivo o supervisión, que tiene que ver con que haya habido una buena planificación, con que se hayan mapeado todos y cada uno de estos elementos y podamos llegar a la verificación, que es, nos salió bien todo, sin embargo hubo estos resquicios, hubo estas novedades, y como esta misma operación la tenemos que repetir porque siempre entregamos valores, por ejemplo, en Nuevo Laredo o en Tamaulipas o en Guanajuato, en una zona riesgosa, pues tenemos que seguir haciendo entregas y no va a ser la misma entrega la siguiente que esta, aunque sea en el mismo lugar. Va a tener sus propias características, pero ya dijimos que cuando hay un buen liderazgo efectivo y una buena verificación, podemos hacer un caso de éxito y elevar nuestros protocolos, robustecerlos, generar operaciones que cada vez sean más exitosas y no que cada una sea un verdadero volado a ver si nos sale bien o a ver si nos sale mal. De eso se trata las fases de la seguridad operacional. Y por último llegamos a este análisis que ya habíamos presentado antes, ¿no? Esta es una matriz de asociación de riesgos. Aquí es donde en esta tabla todo este conocimiento que es sencillo y que acabamos de revisar, lo podemos mapear en esta tabla que nos permite saber cuál puede ser el impacto y luego la probabilidad. Y en esta tabla de análisis de riesgo, que llamamos matriz de asociación para el análisis de riesgo, justamente nos permite conjugar todo lo anteriormente revisado y podemos en forma gráfica nosotros determinar de qué va nuestro riesgo. Con dicho esto, cierro esta nueva cápsula esperando que en la siguiente volvamos a saludarnos. Hasta luego.